Yo creo que ha sido un viaje que nos ha traído mucha riqueza, nos ha traído bastante gozo y alegría de poder ver la obra de Dios de una perspectiva muy diferente a la que nosotros podemos ver aquí. Agradecer a Bill y a Lauri que han hecho posible hacer el viaje, dado que ellos se han hecho responsables de todos los gastos del viaje. Y recordar también a los hermanos que han hecho posible nuestros 2 días de descanso en Málaga. Muchas gracias por hacernos disfrutar de ese tiempo. La experiencia ha sido muy bonita por todo lo que hemos aprendido, pero el corazón se queda un poco ahí encogido, porque ahora se entiende mucho más y mucho mejor porque hay tanta inmigración. Ahora yo entiendo mucho mejor por qué muchos de vosotros estáis aquí. Y de ahí es que viene la idea de cómo construir una comunidad que sea capaz de entenderse, comunicarse, amarse, relacionarse y estar juntos para cumplir un fin que es muy común. Que somos una comunidad que ama a Dios, que comparte el Evangelio, que basa su fe en la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, desarrolla un trabajo integral con todas las personas. Y ese con todas las personas, ahí viene muchas veces nuestros choques. No todo el mundo tiene la capacidad de entenderse con todos, que es parte del entrenamiento que hemos aprendido. Él ha contado mucho del viaje, pero el viaje, no sé cuántos de vosotros habéis pasado miedo en un avión alguna vez, pero yo era la primera vez que cruzaba el charco. Y cuando el capitán dijo, voy a comunicarle que llevamos 20 minutos en dirección Madrid, las carnes se abrieron. Y mi compañera que estaba a mi lado, que era una muchacha joven de Panamá, empezó a despedirse de las amigas, de la mamá, de los familiares. Y yo digo, ¿pero qué haces? Es que no vamos a salir de aquí, porque el avión hacía... Mi miedo multiplicado por 1000. Así que yo lo pasé regular. Y cuando aterrizamos en Madrid, ganas me entraron de venirme para Antequera. Ese es mi sentimiento. Yo no me monto más en el avión, de verdad. Pero por gracia de Dios nos permitió montarnos en un avión de estos grandes y pudimos hacer un viaje de 10 horas continuas sin problema. Dado que llegamos allí, el tema está en que todo el mundo recogió su maleta, menos la mía que se quedó en Madrid. Se perdió. Digo, empezamos bien. Al día siguiente tuvimos que ir a comprar calcetines, Erlich, camisetas, pasta de dientes, hasta que la maleta vino por fin. Ese fue el principio. Digo, esperemos que el desarrollo de la actividad sea buena. Pero en general, en mi corazón ha venido un poco encogido por la necesidad que tenemos de amarnos, abrazarnos. Y yo cuento la experiencia muchas veces, no sé si cuántas veces vosotros tenéis la capacidad de distinguir qué es un abrazo auténtico y un abrazo falso. Cuando yo abrazo a mi niña, ella me dice, no, papá, un abrazo de verdad. Digo, ¿tú cómo distingues que es un abrazo de verdad o de mentira? ¿Será en el apretujo? ¿Será...? ¿Cómo ella lo distingue? No, me lo dan de verdad. Y de eso vamos a intentar hablar. De la necesidad que tenemos de ser abrazados, entendidos, comprendidos y poder contar con la ayuda del hermano o de la hermana que nos ayude a poder vivir el momento malo. La historia que hemos vivido allí es una historia que dentro de nuestro plan de estudio muy bien, pero cuando tú sales a la calle, la calle te pega una bofetada. ¿Esto cómo puede ser? Una gran parte, por no decir
85% de la gente en Panamá vive muy pobre y con muy pocos recursos y con muchas carencias. Y eso a mí me sobrecogió. Es decir, vine con un sentimiento de decir, ¿esto cómo puede ser? Allí enfrente unos edificios grandísimos y enfrente unas chabolas de chapa llenas de mojo. Apenas no había mucho saneamiento en las casas y a mí eso me sobrecogió. Y vine muy impresionado también por el grupo de hermanos de Nicaragua que en su ímpetu de servir a Dios pudimos compartir muchas experiencias y su gran deseo es venir a Antequera. Yo la vendí bien, de verdad que la vendí bien, pero su gran deseo es venir a Antequera a ayudarnos con los niños y ayudarnos en algunas actividades que nos hacen falta. ¿Cómo construir una comunidad que necesitamos esos materiales imprescindibles para construir? Hoy podemos construir muchas cosas de muchas maneras y de formas muy diversas, pero cosas que duren, que nos ayuden a que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo dure. Yo no sé cuántas de estas actitudes o comportamientos forman parte de nuestra vida, pero seríamos gente responsable si eso que hay ahí lo pudiéramos mejorar, lo pudiéramos hacer más abundante en nuestra vida para que podamos construir el sueño de Dios, que es el evangelismo y la extensión del reino de Dios. Hay una cantidad de personas que tienen una necesidad grandísimas. Y de ahí es que muchas veces el desarrollo de discernir qué es lo que tenemos al lado es muy importante. No sé si somos capaces de entender eso. Todos estamos necesitados de todos. Aquí, como dice mi amigo Alex, o cabemos todos o no cabe ninguno. ¿Sí o no? O cabemos todos, con todo lo que somos, o no cabe ninguno. Porque aquí nadie es perfecto y aquí nadie es de la élite. Todos hemos sido rescatados por la obra de Cristo y por la obra de Jesús en la cruz. Fijaros, 3 actitudes que a mí siempre me marcaron de lo que no tengo que hacer. La actitud de Pedro en la casa de Cornelio. La actitud del fariseo con el publicano. La actitud de la mujer samaritana. Dice que Pedro en casa de Cornelio dijo, vosotros sabéis cuán, yo lo entiendo con esa palabra, el asco que me da juntarme con un gentil o un extranjero. La iglesia que estamos construyendo, eso no puede darse, porque somos todos hermanos en Cristo, perdonados por la obra de Cristo y nada más. Vosotros sabéis el asco que me da entrar a tu casa como gentil o extranjero. El fariseo oraba en voz alta y decía, Padre, yo te doy gracias porque aún no soy como este que está a mi lado. Si antes hemos hablado del abrazo con un aprecio interesante, ¿cuántos de nosotros hemos sentido un desprecio en nuestra vida? ¿Sabéis lo que es sentir desprecio? O que te minusvaloren, o que no te den el valor que necesitas, o que otro entre antes que tú, o que le den más prioridad a otro antes que a ti, por el sitio o por el lugar de donde procedes. Una actitud de desprecio duele mucho. Quizás todos tengamos una rascadura de ese tipo de actitudes. La mujer samaritana dice que le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me das agua a mí? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Para construir una comunidad, todo ese tipo de barreras, de actitudes que desprecian al que no es como tú,
que no valoran al que no es como tú, que no lo comprenden, es un problema a la hora de trabajar juntos. Si queremos conseguir un objetivo, que es alcanzar esta comarca para el Señor, tenemos que entender que todo ese tipo de actitudes y de conductas deben ser parte de nuestro comportamiento, porque todos representamos la comunidad que hay en Cristo. Si esas actitudes no están en nosotros, tenemos que intentar mejorarlas, porque el hermano te necesita. Fijaros el ejemplo que hay en el capítulo 14 del Evangelio, de la carta a los Romanos, que la hemos estado viendo en estos días. Resulta que bajo ese prisma de culturas y de argumentos que se encuentran bajo un mismo techo, surgen las divisiones y surgen las élites y surgen los mejores sobre los peores y surgen los justos sobre los injustos, el error sobre el acierto. Dice que en el capítulo 14 de Romanos habla acerca de una situación que se dio en la iglesia. En la iglesia que todos sabemos que fue el inicio de gente, en primer lugar, convertida del mundo hebreo, fueron los primeros que abrazaron la fe. Y al ir extendiéndose el evangelio, esa fe llegó a mundo gentil, que era un grupo de personas, digamos la mayoría de las personas, que no eran judías ni eran hebreas, y aceptaron el evangelio. Esos dos grupos, por lo que sea, viven de manera común bajo un mismo techo. Pero claro, unos vienen de un entorno religioso y otros vienen de un entorno normal donde no tenían ni siquiera idea de la vida de fe. Y coinciden bajo un mismo techo. Y unos a otros no se encajan. Comienzan a echarse en cara las diferencias entre unos y otros. Comienzan a juzgarse, comienzan a rivalizar, comienzan a competir. Que es lo peor que nos puede pasar. Fijaros los tres ejemplos que hemos puesto. Pedro en casa de Cornelio, el publicano y el fariseo, y la mujer samaritana. ¿Sabéis cuáles eran los problemas que tenían? Todos eran problemas religiosos, de su concepto, de cómo ellos veían a Dios, de su forma, de cómo ellos entendían que las cosas tenían que ser. Si no es así, yo de ahí no paso. La idea de la comunidad que queremos crear tiene que tener ese factor de flexibilidad. Todo el mundo no llegamos a la altura de la comprensión de las cosas de Dios al mismo nivel, a la misma altura. Se dan en distintos ámbitos. Y tenemos que ser comprensibles unos con otros. Tenemos que ser gente que se adapte al hermano aunque no llegue a tu altura. Aunque entiendan las cosas de Dios de manera diferente. Pero dice el libro de Romanos que los fuertes deben de soportar las debilidades y las flaquezas de los débiles. Porque uno dice que esto se puede comer y el otro que no se puede comer. Y como tú comes, pues tú estás en pecado. Y habla acerca de esa necesidad que tenemos como cuerpo del Señor de entendernos, comprendernos y saber convivir. Saber convivir es un arte. Saber convivir es un arte. Yo le decía a aquellos hermanos de Nicaragua, vosotros prácticamente aquí vivís nada más que nicaragüenses. Me comentaron que había muchos chinos, muchos japoneses últimamente por allí. Pero normalmente hay nada más que nicaragüenses. Digo, pero en la iglesia donde yo vengo hay 14 nacionalidades diferentes, 14 formas de entender a Dios, 14 maneras de entender ciertos criterios de la vida de fe. Y Dios comenzó a hablarme acerca de cómo vivir en la comunidad en Cristo y de las cosas que nos tenemos que rodear. Esas cosas provienen de Dios cuando yo quiero aprenderlas, cuando yo reconozco que no las tengo. ¿Alguna vez te portaste mal con un hermano? ¿Yo?
¿Alguna vez hablaste alguna palabra no buena a un hermano? ¿Alguna vez no trataste a un hermano con dignidad? Yo voy a dejar mi mano levantada porque yo las tengo todos los puntos. ¿Alguna vez dejaste de preguntarle a un hermano cómo está? ¿Pasaste por un lado del hermano y no lo saludaste? Yo sigo con mi mano levantada. Yo las tengo todas. Por eso, en la responsabilidad que Dios nos ha dado de construir la comunidad en Cristo, yo necesito aprender a tratar a mi hermano con dignidad. ¿Alguna vez por tu culpa un hermano perdió la fe? Es una realidad. Pero, ¿qué hay en el corazón? Yo quiero corregirme en mi comportamiento con mis hermanos. Y quiero construir el sueño de Dios, que es la comunidad en Cristo. Y quiero hacerme de ese tipo de actitudes y de comportamientos que honren a Dios con mi conducta y con mi testimonio y beneficien a mi hermano con el trato que le doy. No tenemos una persona que ha venido de fuera, tenemos un hermano en Cristo. ¿Sí? No tenemos una persona rara a mi lado, tengo un hermano en Cristo. No tengo una persona diferente, tengo un hermano en Cristo. Porque Dios está trabajando en él y en mí. Yo no puedo hablar desde el saberlo todo y tratar a los hermanos como si fueran, ¿sabes? El asco que me da tratar contigo, ¿no? A veces eso en nuestro tiempo no se dice. Pero nuestros gestos y nuestros detalles marcan mucho dónde está nuestro aprecio por el hermano. Vamos entrando un poco más adelante y vamos a rebuscar en nuestro interior hasta dónde llega mi comportamiento, mi interés, mi aprecio y mi amor por mi hermano. Es simplemente un ritual donde nos vemos en un local y ya está. O mi hermano tiene una historia detrás. Cada uno de nosotros tenemos una historia detrás. De incomprensiones, de malos tratos, de desprecio, de falta de respeto. Situaciones duras que nos acompañan a todos. Imaginaros cuando nosotros tenemos que llegar a un lugar donde no conocemos, como es nuestra experiencia ahí en Panamá, y vemos un panorama como ese. La iglesia esa que habéis visto, donde los niños, en las casas de enfrente eran casas de chapa, sucias, mal vistas, y los padres mandaban a los niños al culto para que pudieran desayunar. 20 niños para que pudieran desayunar. Los niños iban a desayunar y en el desayuno le contaban historias de la Biblia. Y los niños contaban la historia de sus familias. El panorama no era nada atractivo porque te decían, allí vive un narcotraficante, allí vive no sé cuánto, allí vive... Entonces, la idea fue, cuando estuvimos en ese lugar, dije, ¿cómo podemos cambiar nuestra visión de lo que vemos y poder ver que en esa casa donde vive el tío de la pistola hay un corazón que llora? Quizás no sabe ni salir de donde está. ¿Cómo llevarle el evangelio a esas personas que normalmente ya rechazamos? ¿Cómo hacer que la iglesia coja ese cuerpo fuerte, capaz de hacer uno entre todos y poder llevar a cabo el proyecto de Dios? No nos queda otra que trabajar por tener ese tipo de argumentos en nuestra vida, mejorarlos, completarlos, para que entre todos podamos hacer la obra de Dios. El ejercicio de adaptarnos radica también en las cosas que yo tengo que quitar de mi vida para que mi hermano se acerque a mí. Si yo soy un puercoespín, ¿sabes lo que es un puercoespín?
o un erizo, ¿quién se puede acercar a mí para encajar? Nadie. Yo tengo que las aristas de mi perfil, de mi conducta, tengo que limarlas, tengo que darle un poquito de lija, quitar todos los bordes para que el que está a mi lado pueda encajar. Vine con el convencimiento de Panamá de no quejarme de lo más mínimo. Y el jueves lo dije, si alguna vez me veis de quejar, me regañáis y me llamáis la atención. Porque de donde yo vengo y lo que he visto, no me volveré a quejar nunca más. Si tengo luz, si no tengo luz, si hay ventilador, si no hay ventilador, si hay agua, si no hay agua, me da exactamente igual. El cambio que ha sufrido mi interior es cómo puedo yo entender a mi hermano en su necesidad. ¿Cómo puedo colaborar con él? ¿Cómo podemos hacer del grupo que estamos aquí algo increíble que Dios pueda utilizar para hacer la obra de Dios? Pablo, y con esto termino, le decía a los corintios, yo me hice a unos, capítulo 9 de Primera de Corintios, me hice a unos de una forma, me hice a otros de otra forma. Y la causa de mi responsabilidad era el Evangelio de Cristo. La causa por la que yo me responsabilizo, me sacrifico, me comprometo, me hago responsable es Cristo y su causa. Por encima de nuestras diferencias, hermanos, está el Evangelio de Cristo. No sé cuánto hemos llegado a ese nivel de comprensión. Por eso no tenemos que exigirnos mucho unos a otros, porque estamos en diferentes niveles. Pero decirte que tú le eres útil ahora a la obra de Dios, clarísimo. Que tú no eres uno aparte, también te lo digo. Eres alguien importante para la obra de Dios. Alguien imprescindible. Que sin ti la obra de Dios no se hace. Tú eres parte de la obra de Dios. Tú eres parte de la comunidad en Cristo. Tú eres una persona amada, eres una persona querida, eres una persona apreciada. Si ese tipo de concepto lo tienes hacia tu hermano, ya te digo de adelanto. Si hay alguien que no te gusta en la congregación, ora por él. Si hay alguien que no te cae simpático, ora por él. Procura, si tiene 10 cosas negativas y tiene una positiva, resalta aquella positiva. No estés continuamente, hay que ver cómo es, algo que ha hecho, no sé cuánto, dónde está esto, no sé así. Ese hermano para ti siempre será una persona a la que tú no te podrás acercar nunca porque tienes siempre todo lo negativo en tu mente delante de ti continuamente. Es que es insoportable. Es una frase de los evangélicos. Es que no lo aguanto. No puede ser así. Si queremos construir la comunidad de Cristo, donde Cristo esté en el centro, ese tipo de cosas tienen que formar parte de nuestra conducta. Me vine, yo digo, encantado de haber conocido a ese grupo de nicaragüenses que tienen un sentimiento de servicio a Dios increíble. ¿Saben dónde nacen ese tipo de llamados? Dice que los limpios de corazón verán a Dios. En la limpieza de nuestro corazón, en nuestra ingenuidad de cómo vemos a Dios, en la inocencia de las cosas. No es que nos hagamos ahora niños donde no veamos la realidad. La realidad es la que hay. Pero Dios va a trabajar con la inocencia de tu corazón, con la limpieza de tu corazón, con esa infantilidad que a veces hemos perdido. Y delante nuestro tenemos un hermano que Dios lo ama. Lo mismo que a ti. Y no lo ama por su currículum, que ahora está muy de moda. Te ama por lo que tú eres.
Y al hermano lo ama por lo que él es. Y cuando nosotros le damos al hermano ese valor, tu aprecio, tu cercanía por ese hermano va a cambiar por completo. ¿Cómo podemos hacer que neozelandeses, ingleses, americanos, nigerianos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, ecuatorianos, colombianos, podamos convivir, venezolanos, brasileños, argentinos? ¿Cómo podemos hacer que esto pueda fluir en el amor de Dios? Indudablemente muchas de nuestras formas de pensar tienen que ir limándose y permitiendo que Dios entre en nuestro corazón y nos permitan apreciar al hermano tal como es. Si nuestros conceptos, nuestros argumentos de vida, de fe, de iglesia, de cómo tienen que ser las cosas, no sufren un cambio por medio de nuestra conducta, al hermano siempre lo voy a ver en ese perfil donde, bueno, está bien, pero le doy un abrazo, pero no es de verdad, como dice mi niña. No, a mí me da un abrazo de verdad. Y la pregunta es, ¿y cómo distingues tú qué es un abrazo de verdad? Cuando el hermano recibe satisfacción. Hay saludos normales, hay abrazos normalitos, hay preguntas normalitas, pero hay cosas tan profundas que cuando el hermano las recibe, tú traes salud a su corazón. A nadie le comentó lo que le ocurre, pero tu abrazo le sanó. A nadie le contó lo que le está pasando, pero tu oración lo bendijo. Así que mi consejo en esta mañana, para no tardar más, es: tienes a alguien a tu lado al que Dios ama y tú debes de amarlo. ¿Tienes la canción? ¿Tienes la canción? No la tienes. Pero ya la pondremos otra vez. Escuchamos la canción de la bendición en todos los países del mundo. Y fue un tiempo extraordinario de ver a los japoneses, irlandeses, tailandeses, chinos, de todos los países cantar la bendición de Dios hacia los demás. Yo en esta mañana sí me gustaría decirte, el que tienes a tu lado te cae bien, no le toques más el brazo a Esteban que le duele. El que tienes a tu lado te cae bien. Si es tu marido, ¿también te cae bien? Nos ponemos en pie. Y hay un salmo que yo siempre recuerdo, dice: por amor a mi hermano buscaré tu bien. Saluda a tu hermano y dile: Dios te bendiga. Dios te ama y yo también. Dios te ama y yo también. Y vamos a orar. Vamos a orar dando gracias a Dios y ojalá Dios pueda hablarte, pueda acercarse a tus circunstancias y pueda enseñarte lo importante que es el hermano para ti. Tu hermano es muy importante para ti. No le faltes el respeto, no lo insultes, no lo desprecies, no lo trates como un trapo sucio. Él es alguien amado por Dios. Seas matrimonio, pareja,
primo, hermano, simplemente un hermano de la iglesia, procura que aquellas actitudes que hacen herir la sensibilidad del hermano no formen parte nunca más de tu vocabulario. Y con tu conducta sanarás el corazón del hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos ha permitido conocernos, nos ha permitido, Señor, formar este hermoso grupo que es tu iglesia. Rogamos, oh Dios, que tu amor sea derramado de una manera grande en nuestros corazones. Podamos, Señor, descartar todo aquello que no construye, aquello que daña, aquello que hiere. Lo podamos apartar de nuestra conducta y de nuestras palabras, de nuestras formas, y podamos siempre ver, Señor, al hermano amado y querido por ti. En esta mañana pedimos que tú nos des, Señor, ese vínculo, ese identificarnos, Señor, con tu iglesia de tal forma que los hermanos lleguen a ser parte muy importante de nuestras vidas. Pedimos que en el nombre de Jesús tú derrames tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí y nos des esa comprensión de convivencia, de cercanía y de amor unos con otros. Te pedimos que bendigas esa actitud en nuestro corazón para que veamos al hermano como nuestro hermano, como alguien amado por ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga y deciros que el domingo que viene tenemos confraternidad, tendremos Santa Cena, nos quedaremos a comer aquí los que podamos, así que traer bastante comida para que el pastor coma contigo.